El Gobierno vasco se suma a la celebración del 60 aniversario del Tratado de Roma. Reivindicamos los valores que inspiraron este tratado por el que se constituyó la Comunidad Económica Europea y reconocemos que contribuyó a superar las heridas de la Segunda Guerra Mundial. La paz, no obstante, no es una cosa hecha, sino un perpetuo quehacer que requiere de sociedades abiertas y al tiempo seguras. El Tratado de Roma puso en marcha el proyecto político, económico y social más importante para Europa en la era moderna, contribuyendo en aquel momento a ilusionar a la ciudadanía en las instituciones que se derivaran de ello. Desde entonces, la actual Unión Europea ha disfrutado, en un escenario de paz, del mayor periodo de prosperidad social y económica de su historia. Hoy reivindicamos los valores fundacionales de aquella Europa basada en la defensa de la dignidad del ser humano, lo que exige el compromiso de todos los actores políticos de la Unión Europea, desde las instituciones europeas hasta las locales. Reclamamos que se vuelvan a atender las palabras de Schuman, Monnet, de Gasperi o Adenauer y las de Aguirre, Irujo o Landaburu. Su ejemplo supone la recuperación de los principios fundacionales del proyecto de Unión Europea desde la suma de la diversidad de los pueblos que la conforman. Desde Roma hasta Lisboa, pasando por Maastricht, Ámsterdam y Niza, el Tratado de la Unión representa la aspiración compartida de un futuro en paz, basado en los valores de la solidaridad, la justicia social y la democracia, a través de un proceso de integración gradual. Hoy, la Unión Europea no solo atraviesa una crisis existencial, sino que está en juego su supervivencia como modelo de integración política, social y económica. Por primera vez, uno de sus miembros, el Reino Unido, se prepara para abandonar la Unión. Las desigualdades sociales y económicas, las elevadas tasas de desempleo que se ciernen particularmente sobre nuestra juventud, la crisis humanitaria de las personas refugiadas, reflejo de la crisis de valores que atraviesa la Unión Europea, el cambio climático, la seguridad y defensa y, en definitiva, los nuevos equilibrios geopolíticos, demandan una Europa más integrada. Una mayor integración no implica uniformidad y debe ser posible avanzar sobre la base del encuentro entre diferentes, la suma de la diversidad y el respeto a la voluntad de los pueblos que componemos Europa. Es el momento de la regeneración. Reivindicamos una Europa que devuelva la confianza a la ciudadanía en la acción política y en las instituciones. Es el momento de la participación y la soberanía compartida. Reclamamos una Europa integrada en su diversidad, donde puedan convivir diferentes velocidades en la consecución de los objetivos e intereses comunes. Abogamos por una Europa plural, gobernada sobre la base de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, que propicie una acción pública eficiente a través de una genuina gobernanza multinivel. Una Europa asentada en el Estado social, centrada en las personas, competitiva e innovadora, cohesionada territorialmente y que preserve su propia identidad y valor. Europa tiene futuro como proyecto compartido asentado en la adhesión voluntaria de los pueblos que la conforman, comprometida con la libertad y la democracia como pilares básicos, convencida de que el respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho es su mayor fortaleza. Hoy Europa no sería la misma sin el Tratado de Roma. Instamos a los Estados y autoridades europeas a que sigan avanzando en el proyecto Europa. Nos comprometemos como país a seguir aportando todo lo que esté en nuestra mano por el futuro del proyecto común europeo. El Gobierno vasco, en representación de la mayoría del pueblo vasco, ha expresado a lo largo de la historia una vocación y compromiso europeísta. Representamos a una sociedad que aspira a tener lugar y voz propia en el concierto de las naciones en Europa. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con Europa,
es nuestro proyecto. Más unión, más integración, más proyecto común. En el 60 aniversario del Tratado de Roma, declaramos el inequívoco compromiso de Euskadi con el proyecto de integración europeo.